Nadie podía precisar cuándo empezó todo. Al principio, solo eran rumores en las redes sociales, fragmentos de información perdidos entre el caos habitual de noticias falsas, teorías de conspiración y vídeos virales. Sin embargo, algunos lo veían venir desde hacía tiempo. Un par de meses antes, en un rincón del mundo donde las cámaras no suelen llegar, algo terrible había comenzado. Los científicos lo describieron como un virus nuevo, algo que no se comportaba como nada que hubieran visto antes. Todo comenzó en una ciudad pequeña, casi insignificante. Los reportes hablaban de una extraña enfermedad que afectaba a la población local: fiebre alta, desorientación y un comportamiento violento e irracional. Al principio, lo atribuyeron a alguna intoxicación masiva, un caso aislado en un lugar remoto. Pero luego, la enfermedad comenzó a propagarse. Quienes enfermaban se volvían peligrosamente agresivos, atacando a cualquier persona que se les acercara. No era solo violencia, era algo más primitivo, como si el instinto de supervivencia se hubiera deformado y convertido en una necesidad incontrolable de destrucción. El virus parecía invulnerable a los tratamientos convencionales. A medida que los infectados aumentaban, las autoridades intentaron contener el brote con cuarentenas y restricciones, pero fue inútil. Era demasiado tarde. En cuestión de semanas, las ciudades cercanas comenzaron a reportar casos similares. Lo que alguna vez fue una historia marginal, contada solo en foros y grupos conspiranoicos, pronto llenó los titulares de las principales cadenas de noticias. Sin embargo, la verdad se filtraba lentamente. A medida que los infectados aumentaban, los gobiernos intentaron desesperadamente minimizar el pánico, anunciando que la situación estaba bajo control. No lo estaba. Los videos clandestinos que se filtraban en redes sociales mostraban otra realidad: calles llenas de caos, personas atacándose unas a otras, cuerpos sin vida esparcidos por todas partes. Los infectados no eran simplemente violentos. Algo en ellos había cambiado fundamentalmente. No parecían humanos, o al menos, no del todo. Sus movimientos eran torpes, pero con una fuerza y resistencia inhumanas. Y lo más aterrador, no sentían dolor, no se detenían. Solo cuando eran heridos de muerte, dejaban de moverse. Algunos afirmaban que este virus no era natural. Las teorías iban desde experimentos militares que salieron mal hasta un castigo divino. Pero la realidad era aún más cruda: nadie sabía cómo detenerlo. Y lo peor de todo es que se propagaba de forma exponencial, como si se alimentara del miedo y la desesperación que causaba. En las ciudades grandes, el caos se desató en cuestión de días. Los hospitales colapsaron, las autoridades fueron superadas, y las calles se convirtieron en zonas de guerra. Las reglas que antes gobernaban la sociedad desaparecieron, dejando solo una ley: sobrevivir a toda costa. Los rumores de la enfermedad empezaron a llegar a las zonas periféricas, a las pequeñas ciudades y pueblos, donde muchos se negaban a creer que algo así pudiera sucederles. Pero el virus no discriminaba. Las noticias llegaron de forma desorganizada y confusa a la ciudad donde se desarrollaba nuestra historia. Primero fueron pequeños informes, luego mensajes alarmantes en redes sociales, pero todo parecía lejano, como si esas tragedias solo ocurrieran en otro mundo. Hasta que las imágenes comenzaron a aparecer, impactantes y brutales, demasiado claras para ignorarlas. Al principio, la gente bromeaba, minimizaba el peligro, como siempre hacen ante lo desconocido. Pero a medida que pasaban los días, algo cambió. La preocupación en los rostros de los profesores y el nerviosismo de los estudiantes lo decía todo. Estaba ocurriendo, y nadie podía detenerlo. En los pasillos de la preparatoria, el aire se sentía pesado, cargado de una tensión que apenas se sostenía. Los profesores intentaban mantener la calma, dando clase como si nada estuviera mal, pero las miradas que intercambiaban eran diferentes. Las noticias que llegaban hablaban de la cuarentena en ciudades cercanas, de disturbios cada vez más frecuentes, pero todos sabían, en el fondo, que era algo peor. Los primeros infectados habían sido vistos en la periferia de la ciudad. Y entonces llegó la primera señal, pequeña pero inconfundible. Una patrulla de policía cruzó a toda velocidad frente a la preparatoria. No era raro ver patrullas, pero esa tenía una urgencia diferente, algo que hizo que los estudiantes se levantaran de sus asientos para mirar. Fue el principio de un día que jamás olvidarían. El salón de clases parecía atrapado en una burbuja de monotonía, con el profesor Andrés trazando fórmulas químicas en la pizarra mientras explicaba la importancia del equilibrio en las reacciones ácido-base.
El aire denso y la luz natural que se colaba a través de las ventanas hacían que el ambiente se sintiera pesado, casi somnoliento. Sin embargo, entre los estudiantes, la tensión apenas contenida comenzaba a gestarse. Adriana estaba más concentrada en su teléfono que en la clase. Deslizando su dedo por la pantalla, veía vídeos de noticias alarmantes que aparecían uno tras otro. Las imágenes mostraban a personas corriendo en pánico, calles desbordadas de caos y gritos de fondo. Los titulares hablaban de disturbios, pero lo que veía no parecía una simple revuelta. Hombres y mujeres, con miradas desencajadas, se abalanzaban sobre otros, atacándolos con una violencia irracional. Era perturbador, pero aún difícil de creer. Otra vez con eso, murmuró Javier desde el asiento a su lado, pasando su teléfono hacia Esteban. la gente se ha vuelto loca otra vez, ¿viste? Siempre es lo mismo. En una semana, nadie se va a acordar. Esteban soltó una carcajada nerviosa mientras miraba el video que Javier le había mostrado. Aunque su risa pretendía ser despreocupada, sus ojos reflejaban una leve incomodidad. Pasó una mano por su cabello, como si ese simple gesto pudiera calmar su inquietud. Sí, seguro es otra de esas exageraciones de las redes. Respondió, sin despegar la vista de la pantalla, donde las imágenes mostraban a personas corriendo y gritando. Aunque, se ve raro, ¿no? Digo, parece que están atacando a la gente. Javier encogió los hombros, mostrando su habitual desprecio por cualquier tipo de preocupación. Su manera de lidiar con el mundo siempre había sido con una sonrisa y una broma, como si nada fuera lo suficientemente importante para quitarle la tranquilidad. Va, puro drama. Dijo, recostándose en su silla y cruzando los brazos detrás de la cabeza. Ya verás, mañana estarán hablando de otra cosa. Desde el fondo del aula, Clara observaba la escena en silencio, apretando con fuerza su cuaderno. No había dicho ni una palabra en toda la clase, pero sus ojos brillaban con una mezcla de preocupación y miedo. Cada vez que su teléfono vibraba con una nueva notificación, lo apagaba rápidamente, como si no quisiera enfrentarse a la realidad que poco a poco se iba revelando. Adriana notó su inquietud y se inclinó un poco hacia ella. ¿Estás bien, Clara? Le preguntó en voz baja, tratando de no llamar la atención del profesor Andrés, que seguía explicando con entusiasmo una reacción química que nadie escuchaba. Clara levantó la vista de golpe, sus labios se entreabrieron, pero dudó un momento antes de responder. Sí, estoy bien. Contestó, aunque su voz temblaba ligeramente. Es solo que todo esto se siente raro, ¿no? Adriana la miró con atención antes de regresar su vista al teléfono. El último video que había visto mostraba a un hombre tambaleándose, con la ropa hecha jirones y cubierto de lo que parecía ser sangre. Los comentarios bajo el video eran una mezcla de bromas, teorías de conspiración y pánico. Fake news, decían algunos. Otros afirmaban que era el fin del mundo. Sí, es raro, pero no creo que sea tan grave. Dijo Adriana, intentando sonar tranquila, aunque en el fondo no estaba tan segura. Siempre pasan cosas así, y al final nunca es nada. De repente, el sonido agudo de sirenas rompió la monotonía del aula. A través de la ventana, una patrulla de policía pasó a toda velocidad, seguida de una ambulancia con las luces encendidas. Los murmullos entre los estudiantes se intensificaron, y varios se levantaron de sus asientos para asomarse y ver qué ocurría afuera. Eso no es normal. Murmuró Clara, esta vez sin apartar la vista de la ventana. Algo está pasando, algo serio. Javier, que hasta entonces había tratado de mantener su actitud despreocupada, rodó los ojos, aunque la incomodidad en su rostro era palpable. El salón entero se sentía diferente, como si la realidad exterior comenzara a infiltrarse, rompiendo la burbuja de normalidad en la que todos intentaban refugiarse. Están exagerando, como siempre. Repitió Javier, aunque esta vez su tono carecía de la seguridad habitual. Adriana frunció el ceño, observando cómo algunos estudiantes cuchicheaban nerviosamente mientras el profesor Andrés intentaba recuperar el control de la clase. Pero Clara tenía razón, algo no encajaba. El aire estaba cargado de una tensión invisible, y las imágenes perturbadoras que circulaban en los teléfonos ya no parecían tan lejanas ni irreales. Tal vez deberíamos irnos. Sugirió Esteban en voz baja, como si temiera que alguien más lo escuchara. ¿Irnos a dónde? A menos que quieras saltarte la clase, no hay razón para hacer nada. ¿A casa, tal vez? Insistió Clara, casi en un susurro. El aula se quedó en silencio por unos segundos.
Afuera, las sirenas seguían sonando, y la sensación de que algo terrible se acercaba se hacía cada vez más difícil de ignorar. El timbre sonó, anunciando el receso, pero en lugar del habitual bullicio de voces animadas, el ambiente se sintió extraño, casi sofocante. Los estudiantes salieron lentamente al patio, todavía inmersos en sus teléfonos, donde las notificaciones no paraban de llegar. Las redes sociales estaban repletas de mensajes confusos, vídeos alarmantes y rumores que se extendían como fuego. Los sonidos de sirenas en la distancia eran constantes, casi como un eco de la creciente tensión que envolvía a la escuela. Adriana, Javier, Esteban y Clara se reunieron en su lugar habitual, bajo un árbol al lado de la cancha de fútbol. Ninguno hablaba mucho, las miradas iban y venían entre sus teléfonos y las calles más allá de las rejas de la escuela. Los estudiantes empezaron a agruparse en pequeños círculos, mirando sus teléfonos y compartiendo lo que veían. El sonido de sirenas resonaba más fuerte, interrumpiendo cualquier intento de conversación ligera. Los mensajes de advertencia comenzaron a aparecer en los teléfonos de todos. Incidentes violentos en varias partes de la ciudad. Evite salir de casa si es posible. Adriana miró su pantalla en silencio, pero algo en su pecho comenzó a apretar. Los vídeos ya no parecían exageraciones de las redes. Las escenas de caos eran demasiado reales, y las advertencias oficiales solo lo confirmaban. Esto no es normal, Dijo en voz baja, volviendo a mirar a sus amigos. ¿Qué están diciendo? Preguntó Esteban, mientras Javier fruncía el ceño, esta vez sin sus típicas bromas. Antes de que pudiera responder, un estudiante irrumpió en el patio, tambaleándose, cubierto de sangre. Su rostro estaba desfigurado por el terror, sus gritos se ahogaban en el pánico, mientras señalaba la entrada principal. Nos están atacando. En la entrada. Se están volviendo locos. Están matando a la gente. El patio, que hasta entonces había sido una mezcla de confusión y murmullos, estalló en un caos descontrolado. Los gritos se elevaron en el aire mientras los estudiantes corrían en todas direcciones, buscando refugio o tratando de huir. Adriana, paralizada por el shock, observó cómo la multitud se desbandaba. Y entonces, lo vio. A lo lejos, cerca de la entrada de la escuela, una figura se movía de manera errática. No era simplemente una persona alterada o violenta. Sus movimientos eran torpes, descompasados, pero llenos de una fuerza inhumana. La criatura tenía la ropa destrozada y la piel desgarrada, pero lo que más perturbaba era su rostro, vacío de toda emoción, con los ojos fijos en sus presas, como si el acto de atacar fuera su única razón de existir. Mierda, corran. Gritó Javier, tirando de Adriana y Esteban. Adriana intentó apartar la vista, pero no pudo. El zombi, o lo que fuera esa cosa, se lanzó contra un grupo de estudiantes. No era un ataque torpe, sino calculado, como si su instinto le ordenara destruir todo a su paso. Los gritos de las víctimas resonaron en el aire mientras la criatura desgarraba y destrozaba sin piedad. La escena era irreal, como si la línea entre el mundo normal y el horror se hubiera desvanecido en un instante. Adriana, vamos. Gritó Clara, agarrando su brazo. Corrieron, sin mirar atrás, escuchando cómo las criaturas comenzaban a multiplicarse, surgiendo de diferentes rincones de la escuela, atacando sin descanso. Los estudiantes que no lograron escapar en los primeros segundos fueron arrastrados al suelo, sus gritos ahogados por el rugido de la violencia. ¿Qué diablos son esas cosas? Dije con cansancio en mi voz. Habíamos logrado escapar y ahora, estábamos escondidos en uno de los pasillos de la preparatoria. No lo sé, pero no podemos quedarnos aquí. Clara, temblando, intentó hablar, pero las palabras no salían. Su mente no podía procesar lo que había presenciado. El sonido de los gritos en el patio se intensificaba, y las criaturas, los zombies, no parecían detenerse. Cada segundo que pasaba, más personas caían víctimas de esa furia descontrolada. Adriana intentó calmarse, pero la imagen de esos ojos vacíos seguía fija en su mente. No había nada humano en ellos, ni siquiera el rastro de una emoción. Lo único que esas criaturas deseaban era destruir, y no parecían tener ninguna intención de detenerse hasta que todo a su alrededor estuviera aniquilado. Tenemos que irnos de aquí ahora, dije finalmente para así regresar a mis compañeros a la realidad. No podemos quedarnos. No con ellos afuera. Sus amigos asintieron, y juntos se dirigieron hacia el interior del edificio, buscando una salida mientras la sensación de que lo peor estaba por venir los seguía como una sombra.
Afuera, el caos continuaba, y los zombies, con su hambre insaciable, acechaban cada rincón de la escuela, convirtiendo lo que antes era un refugio seguro en un campo de caza. Los pasillos de la preparatoria, que antes estaban llenos de vida y ruido, ahora se sentían como un laberinto sofocante de eco y desesperación. Cada paso que daban resonaba con el sonido seco de sus zapatos golpeando el suelo de baldosas, mientras el exterior se llenaba de gritos y los gemidos inhumanos de aquellas criaturas. Adriana, Clara, Esteban y Javier caminaban rápidamente, con los latidos de sus corazones acelerados por el terror. A pesar del caos en el patio, la amenaza más cercana parecía haberse detenido temporalmente, dándoles unos preciosos segundos para pensar. ¿Ustedes qué creen que sean estas cosas? Zombies, son zombies, no hay otra forma de describirlo. Esto es como en las películas. Pero no son como en las películas esos seres no están simplemente muertos. Son algo más. Hay algo en ellos que no tiene que ver solo con el hambre, es como si estuvieran vacíos. Como si su única razón de existir fuera cazar, destruir, aniquilar todo a su paso. Javier intentó sonreír, aunque no lo logró del todo. El miedo lo mantenía en silencio, sin la capacidad de lanzar una broma para aliviar la tensión. En su lugar, apretó los dientes y observó alrededor, buscando una salida. Sea lo que estas cosas sean, debemos alejarnos de toda esta mierda y rápido. El grupo continuó moviéndose por los pasillos, tratando de evitar cualquier rincón donde pudieran estar acechando esas criaturas. El olor a sangre y muerte comenzaba a infiltrarse por todo el edificio, un olor denso y metálico que se adhería a sus narices, mezclado con el hedor de la carne podrida. Cada tanto, desde el otro lado de las paredes, escuchaban golpes secos y el arrastrar de pies, como si esos seres estuvieran cazando incluso dentro del edificio. Dios, esto no puede estar pasando. De repente, un crujido agudo resonó cerca, y el grupo se detuvo en seco. El sonido provenía de uno de los salones de clases al final del pasillo. Adriana alzó una mano para que todos guardaran silencio. Avanzaron lentamente hacia la puerta entreabierta, las respiraciones contenidas, sus mentes luchando contra la lógica que les decía que no deberían acercarse. Entonces lo vieron. Dentro del salón, una de las criaturas estaba agachada sobre el cuerpo de un estudiante, masticando con lentitud, como si cada pedazo de carne que desgarraba fuera su única misión en la vida. El zombi no emitía sonido alguno, salvo el chasquido de sus dientes contra los huesos. El silencio en el aire era casi más aterrador que los gritos. Cada mordisco era una declaración de lo que esos seres eran, no simples cadáveres ambulantes, sino depredadores perfectos, implacables, cuya única debilidad era su propia descomposición. La criatura levantó la cabeza por un segundo, y aunque no hizo contacto visual con el grupo, parecía captar su presencia de algún modo. Un sonido gutural escapó de su garganta, una mezcla entre un gruñido y un suspiro de satisfacción. Sus ojos no reflejaban nada más que oscuridad. No había rastro de humanidad ni de mordimiento, ni siquiera el más mínimo atisbo de comprensión o de reconocimiento de lo que alguna vez fue. Solo un vacío profundo y sin alma. Esteban retrocedió bruscamente, y el sonido de sus pies sobre las baldosas alertó al zombi. La criatura giró la cabeza lentamente, su cuello emitiendo un crujido macabro, como si cada movimiento fuera un recordatorio de su propia putrefacción. Y entonces, con una rapidez inesperada, se levantó sobre sus piernas, lanzándose hacia ellos con un gruñido agudo, sus dedos extendidos en garras que rasgaron el aire. Mierda, corran. Gritó Adriana, su voz quebrándose mientras el grupo comenzaba a huir por el pasillo. El zombi los perseguía, tambaleándose pero con una velocidad aterradora, golpeando las paredes mientras intentaba alcanzarlos. Cada paso que daba parecía impulsar una ola de terror a través de sus espaldas. No podían dejar de correr. Los gritos de las víctimas, el sonido del caos fuera de las ventanas, y los gemidos de esas criaturas resonaban a su alrededor, creando un crescendo de desesperación. El grupo logró encontrar una puerta de salida, pero al abrirla, se dieron cuenta de que el patio estaba lleno de más de esas criaturas. Estaban atrapados. Afuera, los zombies se movían en una horda, sus cuerpos descompuestos pero extrañamente ágiles, cazando con la eficiencia de bestias salvajes. Sus ojos, oscuros y vacíos, se movían con una precisión aterradora, detectando cualquier signo de vida con un instinto predatorio. Adriana observó a su alrededor, buscando desesperadamente una salida. No había escapatoria fácil.
Estaban rodeados por una muerte que no solo acechaba sus cuerpos, sino que también drenaba su esperanza, su voluntad de luchar. En ese momento, comprendieron algo aún más terrible. No solo estaban enfrentando a los muertos. Estaban enfrentando el fin de todo lo que conocían, y aquellas criaturas no eran solo zombies. Eran la manifestación física de la oscuridad y la destrucción, y no pararían hasta que todo a su alrededor fuera reducido a cenizas y sangre. De repente, un grito desgarrador resonó por el pasillo, atrayendo la atención de Adriana y sus amigos. Era el profesor Aguilar. Aún confiado en su experiencia, había intentado calmar a los estudiantes que quedaban rezagados. Vieron cómo se acercaba a uno de los infectados con la esperanza de ayudarlo. Aguilar levantó las manos, intentando tranquilizar a lo que alguna vez fue un alumno. Tranquilo. Podemos arreglar esto. Solo mantén la calma. La ayuda ya viene. Dijo con su voz cargada de empatía, pero también de incertidumbre. Pero antes de que terminara de hablar, el infectado se lanzó sobre él con una brutalidad inimaginable, hundiendo sus dientes en el cuello del profesor y arrancándole un trozo de carne. La sangre salpicó por todos lados, manchando las paredes y el suelo. La escena fue devastadora. Adriana se llevó una mano a la boca para ahogar un grito. Clara soltó un sollozo ahogado, mientras Esteban y Javier se quedaron congelados. Cualquier ilusión de control, de poder lidiar con la situación, se desmoronó ante sus ojos. Los estudiantes restantes comenzaron a correr desesperadamente por los pasillos. El caos se desató. Algunos eran atrapados por las criaturas, mientras otros tropezaban y caían, solo para ser devorados al instante. El horror era inescapable. Adriana, Javier, Esteban y Clara se lanzaron hacia un salón de clases cercano, apenas logrando cerrarlo a tiempo antes de que los zombies los alcanzaran. Estaban atrapados dentro, bloqueando la puerta con escritorios y sillas, mientras las criaturas golpeaban desde afuera. Esto no puede ser real. Tenemos que pensar, tenemos que salir de aquí. El sonido de los golpes en la puerta y los gemidos inhumanos retumbaban en el salón, todos estaban en shock, sus mentes luchando por comprender lo que acababan de presenciar. El mundo como lo conocían había terminado, y ahora, solo quedaba la desesperación. Los gritos y los sonidos de lucha continuaban retumbando fuera del salón de clases donde se habían refugiado Adriana, Javier, Esteban y Clara. La puerta, bloqueada con escritorios y sillas, parecía una barrera frágil ante la amenaza que acechaba afuera. Aunque habían logrado escapar de la criatura que los había perseguido, el sentimiento de alivio era pasajero. Ahora estaban atrapados, sin saber cuánto tiempo podrían resistir. No puede estar pasando esto. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que estar sucediendo esto? No lo soporto, no lo aguanto. Díganme que esto es una pesadilla, por favor. Quiero volver a casa. Necesito estar en casa. Mi familia, quiero a mi familia. Dijo Clara, encogida en una esquina del salón. Sus manos temblaban visiblemente mientras abrazaba sus piernas, con los ojos llenos de lágrimas. Su cuerpo se balanceaba levemente, como si intentara encontrar consuelo en ese movimiento repetitivo. Esteban, que se había estado moviendo nerviosamente por el aula, observaba a Clara con una mezcla de impotencia y desesperación. Él siempre había sido el líder del equipo deportivo, el tipo que podía mantener la calma en situaciones de alta presión, pero esto era diferente. Nadie te prepara para un apocalipsis zombie en la cancha de fútbol. La adrenalina que había sentido cuando William comenzaba a desvanecerse, dejándolo con una sensación de vacío y miedo profundo. Necesitamos un plan, no podemos quedarnos aquí por mucho más tiempo. Javier, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro del salón. Había intentado revisar su teléfono en varias ocasiones, solo para confirmar lo que ya sabían. No había señal. Era como si el mundo exterior hubiera desaparecido de un plumazo. Las líneas están caídas. Dijo, casi para sí mismo. No hay red, ni wifi. Nada. Adriana, quien había estado apoyada contra la pared, respiraba profundamente, intentando calmar sus pensamientos. Estaba al borde de un ataque de pánico. Pero sabía que no podía permitirse perder el control. No ahora. ¿Cuánto crees que durará esto? Preguntó, mirando a los demás con una mezcla de incredulidad y miedo. Esteban y Javier intercambiaron una mirada rápida. Ambos conscientes de que no tenían respuesta alguna. No lo sé. Respondió Javier. Pero tenemos que mantener la calma, por lo menos, hasta que sepamos más.
No podemos empezar a perder la cabeza aquí dentro. El silencio siguió a sus palabras. Era casi insoportable. Afuera, los gritos habían cesado, pero en su lugar se escuchaban pasos lentos y pesados, acompañados por los gruñidos bajos y constantes de las criaturas. El hecho de que pudieran oírlos tan cerca, provocaba que sus corazones latieran más rápido. Como si en cualquier momento la puerta fuera a ceder, y los zombies entrarán arrasando con todo. No puedo soportar ese sonido. Murmuró Clara, con la voz quebrada. No puedo. Adriana se acercó lentamente a ella, y se agachó a su lado. Le tomó la mano. Aunque no estaba segura de si sus palabras servirían de consuelo. Estamos todos juntos en esto, Clara. Dijo suavemente. No estamos solos. Vamos a salir de aquí. Clara asintió débilmente. Pero sus ojos seguían reflejando el pánico. Esteban miraba a la puerta. Inquieto. Como si pudiera detectar alguna señal de peligro antes de que ocurriera algo. ¿Y si nadie viene? Preguntó Esteban de repente. ¿Y si no hay nadie allá afuera? Era una pregunta que nadie quería responder, pero que flotaba en el aire como una amenaza latente. Lo que Esteban insinuaba, aunque no lo dijera en voz alta, era que quizás no habría un rescate. Quizás no habría autoridades listas para intervenir y salvarlos. Javier detuvo su andar, y se giró hacia Esteban, con el ceño fruncido. No lo pienses así. Dijo, aunque, en su interior, el mismo pensamiento había pasado por su mente más de una vez. Alguien tiene que estar trabajando en una solución. No podemos ser los únicos que están pasando por esto. ¿Y si lo somos? Respondió Esteban con dureza. ¿Y si esto solo está ocurriendo aquí, y nadie sabe lo que está pasando? O peor, ¿y si está ocurriendo en todas partes? El salón volvió a llenarse de silencio. Las palabras de Esteban resonaban con una lógica que aterrorizaban a todos. Si la epidemia zombie estaba ocurriendo en todas partes, entonces, el mundo tal como lo conocían podría estar desapareciendo en tiempo real. No lo sabemos. Dijo finalmente Adriana. Su voz, serena a pesar de todo. Pero lo que sí sabemos es que no podemos perder la cabeza aquí dentro. Si empezamos a pelear entre nosotros, no vamos a sobrevivir. Esteban suspiró y asintió, reconociendo el punto. Clara dejó de temblar ligeramente, aunque aún se veía asustada. Javier volvió a mirar la puerta. Como si estuviera esperando que alguien irrumpiera en cualquier momento para salvarlos. O para condenarlos. El grupo permaneció en silencio durante lo que pareció una eternidad. Cada uno perdido en sus propios pensamientos. Tratando de procesar la realidad en la que se encontraban. Afuera, el sonido de los pasos de las criaturas seguía siendo una presencia constante. Pero los gruñidos se habían vuelto más esporádicos. Tal vez, deberíamos revisar la escuela. Propuso finalmente Javier. Rompiendo el silencio. No sabemos qué está pasando en otros edificios, o si hay otros sobrevivientes. Quizás haya algún refugio mejor que este salón. ¿Y si nos encontramos con más de esas cosas? Preguntó Clara. Con sus ojos llenos de miedo. No podemos quedarnos aquí esperando a morir. Respondió Adriana con firmeza. Tarde o temprano tendremos que movernos. ¿Y si lo hacemos antes que esos zombies descubran dónde estamos? Quizás tengamos una oportunidad. La sugerencia quedó flotando en el aire. Sabían que no podían quedarse en ese salón de clases para siempre. Pero también comprendían los riesgos de salir. Afuera, el mundo era una trampa mortal, y cualquier paso en falso podría ser el último. Finalmente, con un nudo en la garganta, y la adrenalina comenzando a subir de nuevo, el grupo empezó a planear su próximo movimiento. Pues el sonido de los golpes en la puerta se hacía cada vez más constante. Los zombies, que hasta hace poco solo habían sido una amenaza lejana, ahora parecían haber encontrado su refugio. El peso de la situación se volvía insoportable, y el miedo palpable en el aire. Los ojos de todos estaban fijos en la puerta, que temblaba ligeramente con cada impacto. Las sillas y escritorios que habían usado para bloquearla apenas se movían. Pero no podían confiar en que duraría mucho tiempo. No podemos quedarnos aquí por mucho más tiempo. Dijo Adriana. Su voz firme, a pesar del terror de su mirada. Esta puerta no va a resistir.
Tenemos que movernos. ¿Moverse? ¿A dónde? Respondió Javier con una mezcla de frustración y desesperación en la voz. ¿Quieres salir ahí afuera? Están por todas partes. Escúchalos. Nos matarán en cuanto abramos esa puerta. Adriana cruzó los brazos, visiblemente molesta. No podía entender por qué Javier no veía lo obvio. Si no salimos ahora, moriremos aquí, atrapados. Las ventanas están bloqueadas, y esa puerta no va a aguantar mucho más. ¿Qué pasa si entran? ¿Cómo vamos a defendernos? No tenemos nada para luchar contra ellos. Javier dejó escapar un resoplido de incredulidad, gesticulando con las manos hacia la puerta. ¿Y crees que tenemos oportunidades si salimos corriendo hacia ellos? Nos van a despedazar. Hay decenas, quizás cientos, de esos monstruos allá afuera. No tenemos formas de defendernos. ¿Qué quieres? ¿Que simplemente corramos hacia la muerte? El tono de voz se elevaba con cada palabra. Y Adriana lo enfrentó directamente. Ya no se trataba de la situación en la que se encontraban. Esto era una cuestión de supervivencia. De liderazgo. Alguien tenía que tomar una decisión. Y Adriana sentía que era ella. No estoy diciendo que salgamos corriendo sin más. Gritó Adriana. Sus ojos brillando en rabia y frustración. Estoy diciendo que necesitamos encontrar un lugar más seguro. Esto no es seguro. La biblioteca, el auditorio, cualquier otro lugar nos daría más opciones. Aquí estamos atrapados como ratas. Nos están acorralando. Javier avanzó un paso hacia ella. Su rostro tenso. Los músculos de su mandíbula, marcados por el estrés. ¿Y qué pasa si la biblioteca también está llena de esas cosas? ¿Qué pasa si abrimos esa puerta y nos atacan antes de que tengamos oportunidad de correr? No sabes lo que hay afuera, Adriana. Nadie lo sabe. Salir ahora es una condena segura. Adriana no retrocedió ni un centímetro. Estaba furiosa. Pero también decidida. Sabía que no podían quedarse ahí, esperando la muerte. Prefiero intentarlo, y morir intentando algo. Respondió. Su voz baja, pero cargada de convicción. Que quedarme aquí, esperando a que nos devoren vivos. Eso es estúpido. Gritó Javier. Ahora sin preocuparse por el volumen de su voz. No puedes arriesgar nuestras vidas solo porque tienes miedo de estar atrapada. No somos solo tú y yo, Adriana. Clara está aterrorizada. Esteban está tan perdido como nosotros. No podemos actuar de manera tan impulsiva. El ambiente en la sala era sofocante, y los golpes en la puerta solo intensificaban la tensión entre ellos. Clara, que había estado observando en silencio, comenzó a sollozar más fuerte. Lo que solo añadía más presión al momento. Esteban solo permanecía en silencio. Claramente afectado por la pelea. Pero sin saber qué decir o qué hacer. No estoy siendo impulsiva. Respondió Adriana. Con el rostro enrojecido por la rabia. Estoy siendo realista. Tú estás paralizado por el miedo, y no puedes ver que estamos perdiendo el tiempo. No tienes una mejor idea. Mi idea es sobrevivir. Replicó Javier, furioso. Mi idea es no arriesgarnos inútilmente por una fantasía de que vamos a encontrar un refugio mejor. No hay refugio seguro. ¿Entiendes? Esto es un infierno. Ya basta. Gritó Esteban. Su voz, inesperadamente fuerte, cortó la tensión como un cuchillo. No podemos seguir peleando entre nosotros. Ambos. Adriana y Javier se giraron para mirarlo. Esteban, que normalmente evitaba cualquier tipo de confrontación, estaba visiblemente agitado. Su cuerpo tenso, y sus puños apretados. Están discutiendo como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. Y no lo tenemos. Esos golpes en la puerta. No sé cuánto más va a aguantar. Yo tampoco quiero salir ahí afuera, pero si Adriana tiene razón, y esa puerta se cae, estamos condenados a morir de la peor forma posible, y no sé tú, Javier, pero yo prefiero salir, antes que quedarme aquí y morir. El silencio que siguió a las palabras de Esteban fue pesado, roto solo por los golpes cada vez más fuertes de los zombies. Clara continuaba temblando, su mirada fija en el suelo, claramente desconectada de la discusión. Esteban, aunque agitado, estaba tratando de mantener la calma, pero la presión era evidente.
Javier respiró profundamente, tratando de recuperar el control de sus emociones. Solo quiero que no cometamos un error fatal. No tenemos garantías de que haya algo mejor afuera. No las tenemos, pero lo que sí sabemos es que esta puerta está cediendo. Y cuando lo haga, seremos carne de cañón. Está bien, dije finalmente, en voz baja. Si vamos a movernos, debemos hacerlo pronto. Pero si morimos allá afuera, será tu culpa. Prepárense, vamos a movernos de aquí, y nos moveremos juntos, no se separen en ningún momento, no dejaremos que estos monstruos ganen. Dije finalmente para tomar un extintor que estaba al lado de un mueble del salón. El grupo se preparó en silencio, sabiendo que lo que venía sería cualquier cosa menos fácil. Adriana sostuvo el extintor con ambas manos, su respiración rápida y entrecortada, mientras Esteban agarraba una silla con fuerza, la misma que había usado para bloquear la puerta. Javier observaba el pasillo a través de la pequeña ventana de la puerta del aula, su mandíbula tensa, los ojos buscando cualquier señal de movimiento. Clara, temblando y con el rostro pálido, se aferraba a una regla metálica que había encontrado en el salón, pero todos sabían que no sería útil si las cosas se ponían feas. El silencio en el pasillo era aterrador. Después de un último intercambio de miradas, Esteban fue el primero en moverse, empujando lentamente la puerta. El sonido de las bisagras al abrirse les hizo contener la respiración, pero no hubo reacción inmediata de los zombies. El pasillo frente a ellos estaba parcialmente iluminado por las luces de emergencia, proyectando sombras largas y distorsionadas. Avanzaron con cuidado, intentando no hacer ruido, pero apenas habían dado unos pasos cuando un sonido gutural y horrendo resonó desde el otro extremo del pasillo. Los zombies los habían detectado. Esteban, quien iba al frente, giró rápidamente, levantando la silla justo a tiempo para bloquear el ataque del primero. El choque de la carne putrefacta contra el metal resonó en el pasillo, y el gruñido de la criatura se intensificó. Atrás. Gritó Esteban mientras empujaba con todas sus fuerzas, haciendo retroceder al zombie, que había sido un compañero de clases hacía apenas unas horas. Adriana, justo detrás de él, alzó el extintor y, con un grito de esfuerzo, lo estrelló contra la cabeza del segundo zombie que se lanzaba hacia ellos. El sonido sordo del impacto hizo eco en el pasillo, y la criatura cayó al suelo con un crujido desagradable. Sin detenerse a pensar, Adriana volvió a golpearlo para asegurarse de que no se levantara. Javier estaba al borde de la acción, viendo cómo Esteban y Adriana luchaban, mientras un tercer zombie se acercaba a él. Su corazón latía tan rápido que sentía que se le iba a salir del pecho. Sin embargo, en lugar de quedarse paralizado, recogió un trozo de metal que había en el suelo y lo lanzó con todas sus fuerzas, impactando al zombie en la cabeza y dándole a Esteban un respiro para terminar con el que tenía frente a él. No dejes que te droguen. Gritó Esteban mientras usaba la silla para derribar al zombie, su respiración pesada y agitada. Clara, por su parte, no podía moverse. Estaba de pie, paralizada por el horror de lo que veía. Sus manos temblaban tanto que dejó caer la regla que sostenía. Su mente se negaba a procesar lo que estaba sucediendo. Estos eran sus compañeros, las mismas personas con las que había compartido clases, risas y conversaciones. Ahora estaban convertidos en algo irreconocible, y la violencia de la situación la estaba consumiendo. Adriana notó que Clara no estaba reaccionando y se apresuró hacia ella, tirando de su brazo para sacarla del trance. Clara, tenemos que seguir. Le gritó, sacudiéndola suavemente. Clara la miró, pero sus ojos estaban vacíos, perdidos en el terror. Mientras tanto, el último de los zombies que quedaba en pie se tambaleó hacia Esteban, que con un último esfuerzo levantó la silla y la usó como una barrera, empujando al monstruo hacia la pared. Con un rápido movimiento, Javier corrió hacia él y, entre ambos, lograron reducirlo, empujándolo al suelo y dejando caer una pila de objetos pesados sobre su cuerpo inmóvil. El pasillo quedó en silencio nuevamente. Esteban bajó la silla, exhausto y jadeando, mientras Javier se apoyaba en la pared, respirando entrecortadamente. Adriana, todavía aferrada al extintor, miró a los cuerpos inmóviles de los zombies. Todos eran rostros conocidos, personas con las que habían compartido su vida diaria, y ahora estaban destruidos. Un silencio incómodo y pesado cayó sobre el grupo. Clara finalmente rompió a llorar, sus sollozos ahogados llenaron el vacío.
Adriana, que nunca había sido particularmente cercana a ella, se acercó y la abrazó, intentando brindarle algún consuelo en medio del caos. Esteban, todavía procesando lo que acababan de hacer, miraba fijamente los cuerpos, el peso emocional comenzando a caer sobre él. Javier permaneció en silencio, observando a la distancia, sin atreverse a hablar. Tenemos que movernos, no podemos quedarnos aquí. El grupo asintió en silencio, aún sacudido por el enfrentamiento, pero sabían que tenía razón. Con pasos vacilantes, comenzaron a avanzar por el pasillo, dejando atrás los cuerpos destrozados de sus compañeros. Después de lo que pareció una eternidad, de caminar por los oscuros corredores, llegaron al auditorio. La gran sala, aunque sombría, ofrecía una sensación de espacio y seguridad relativa. Cerraron las puertas detrás de ellos, y el sonido del cerrojo al asegurarla fue lo único que les brindó un respiro momentáneo. Estaban a salvo, por ahora. Pero mientras se recostaban contra las paredes, intentando recuperar el aliento, sabían que esto solo era el comienzo. Las criaturas afuera no se detendrían, y su única opción era seguir adelante. Las miradas vacías de sus compañeros caídos permanecían con ellos, y aunque habían sobrevivido a este primer encuentro, la verdadera lucha estaba lejos de haber terminado. El auditorio se sentía vasto y silencioso, pero la tensión seguía presente. Todos sabían que el siguiente paso sería aún más peligroso. El silencio en el auditorio era sofocante, roto únicamente por las respiraciones entrecortadas del grupo. Las sombras proyectadas por las luces de emergencia bailaban en las paredes, creando una atmósfera inquietante. Adriana, todavía sosteniendo el extintor, miraba hacia las puertas cerradas, intentando calmarse, pero no podía ignorar la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Javier, sentado junto a una de las paredes, con el rostro cubierto de sudor, trataba de recuperar el aliento. Esteban estaba de pie, vigilando el espacio, mientras Clara, aún en estado de shock, se mantenía en silencio, abrazándose a sí misma en un rincón. De repente, un sonido rompió el silencio. Pasos. Pesados, lentos y arrastrados. Mierda, Murmuró Esteban, apretando los puños. Un gruñido lejano se unió al sonido de los pasos, haciéndose más fuerte con cada segundo que pasaba. Estaban cerca, demasiado cerca. Las luces volvieron a parpadear antes de apagarse por completo, dejando al grupo en completa penumbra. No, no, no. Murmuró Clara, su voz apenas un susurro ahogado. El grupo se mantuvo inmóvil, con los ojos abiertos de par en par, intentando adaptarse a la oscuridad mientras los sonidos de los infectados llenaban el aire. El ruido de las puertas del auditorio, vibrando con los golpes, hacía que sus corazones se detuvieran por un instante. Adriana se acercó lentamente a la puerta, su mano temblando mientras sostenía el extintor, tratando de escuchar mejor. Un golpe fuerte resonó en el auditorio, y la puerta se estremeció. no va a aguantar mucho más. Dijo Esteban, su voz tensa. Otro golpe. Luego otro. Los infectados estaban justo al otro lado. ¿Qué hacemos? Preguntó Clara, su voz quebrada por el miedo. Antes de que alguien pudiera responder, las luces parpadearon una última vez, revelando las sombras de las criaturas al otro lado de la puerta. La oscuridad volvió a tragarlos, y con ella, una oleada de desesperación se apoderó del grupo. Estaban atrapados. El sonido de un cristal rompiéndose y un gruñido aterrador fue lo último que escucharon.